buenas noches, querida familia oscura del inframundo. Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos nuevamente a su canal de terror preferido. ¿Alguna vez usted ha pensado que existan historias paranormales que le puedan ocurrir a personas que cuidan a niños? Me refiero a niñeras. Quizás es impensable que esto pueda ocurrir. Sin embargo, el día de hoy te voy a contar 3 historias bastante interesantes y paranormales ocurridas a niñeras. Te invito a que te pongas cómodo y apagues la pequeña luz de tu habitación. Mi nombre es Alejandro y esto es Oscuro Inframundo. Muy buenas noches, Alejandro. Mi nombre es Teresa Aguilar. Y esto me ocurrió cuando tenía 16 años, por allá en el año de 1998, en un pueblo pequeño. Desde niña tuve que trabajar para ayudar en mi casa. Mi familia nunca tuvo mucho dinero y aunque mi madre me decía que no era mi obligación, yo sabía que hacía falta. Mi padre casi no hablaba del tema porque le dolía verme trabajar tan chica, pero tampoco podía evitarlo. Tenía un hermanito menor y en la casa siempre faltaba algo. Por eso, cuando supe que una familia recién llegada buscaba niñera, no lo pensé ni 2 veces. Esa familia venía de otra ciudad y había comprado un terreno a las orillas del pueblo. En pocos meses levantaron una casa enorme, de esas que llaman la atención porque no se parecían a las demás. Tenía un portón alto, jardín amplio, pisos brillantes, muebles finos y una sala grande con una televisión que en aquel tiempo parecía un lujo. Muchas mujeres pidieron trabajo, algunas con más experiencia que yo, pero por alguna razón la señora me eligió. Dijo que le gustaba mi forma de hablar y que su hija se había sentido tranquila conmigo desde la primera entrevista. La casa no quedaba muy lejos de donde yo vivía, así que todos los días llegaba a las 8 de la mañana y me iba cerca de las 8 de la noche. La niña que debía cuidar se llamaba Daniela y tenía 6 años. También había un niño de 2 años llamado Tomás. Los dos eran tranquilos. Daniela era callada, tímida y obediente. Tomás, aunque pequeño, casi no daba problemas. Para mí aquel trabajo era una bendición, porque no tenía que lidiar con gritos ni berrinches de niños groseros. Además, la paga era buena y los patrones me trataban con respeto. Daniela no iba a una escuela común. Sus padres le pagaban clases en casa con una maestra particular, pero aún así tenía periodos de descanso. Fue durante unas vacaciones cuando mi horario cambió. Los señores comenzaron a salir algunos fines de semana a reuniones en la ciudad y me pidieron quedarme por unas noches. A mí me daba un poco de nervios, porque la casa era grande y de noche se sentía muy sola, pero acepté porque necesitaba el dinero. La primera vez que ocurrió algo extraño fue un sábado. Los señores ya se habían ido. Tomás dormía en su cuarto y Daniela y yo estábamos en la sala viendo una película. Todo estaba tranquilo hasta que la televisión se apagó sola. Pensé que quizás se había ido la señal o que el aparato fallaba. Me levanté y la encendí de nuevo. Pasaron unos segundos y volvió a apagarse. Daniela me miró con miedo, pero traté de calmarla. Le dije que seguramente el botón estaba flojo o que el control remoto ya no servía bien. Ella se levantó para encenderla otra vez, pero en cuanto la pantalla se prendió, los canales empezaron a cambiar solos. En ese tiempo la televisión no era digital. Tenía botones físicos al frente y yo vi claramente cómo se hundía uno tras otro sin que nadie los tocara. La imagen brincaba de un canal a otro hasta detenerse en caricaturas. Daniela comenzó a llorar. La tomé de la mano y la subí a su habitación.
Me quedé con ella un rato, diciéndole que no pasaba nada, que la televisión debía estar descompuesta y que sus papás la mandarían a arreglar. Cuando se tranquilizó me dijo en voz baja que eso lo hacía Clara. Le pregunté, caray, ¿quién es Clara? Y ella respondió que era una niña que la seguía a todas partes. También dijo que por eso se habían mudado. Me quedé helada, pero intenté no demostrarlo. A esa edad muchos niños inventan amigos imaginarios, aunque me llamó la atención el miedo con que habló. No parecía una niña jugando, parecía alguien que llevaba mucho tiempo conviviendo con algo que no entendía. A la mañana siguiente les conté a los señores lo de la televisión. El señor Roberto dijo que el aparato ya estaba fallando y que pronto lo mandarían a revisar. La señora Elena apenas sonrió, pero noté que se puso tensa cuando mencioné que Daniela se había asustado. No dije nada sobre Clara. Pensé que no me correspondía y además no quería que creyeran que yo estaba metiéndole ideas raras a la niña. Pero las fallas no se detuvieron. Días después quedé otra vez sola con los niños. Tomás dormía, Daniela estaba en su cuarto y yo me preparaba un café en la cocina. De pronto, escuché que la televisión se encendió en la sala. Me asomé y vi a Daniela sentada en el sillón de espaldas, mirando las caricaturas. Le pregunté si no tenía sueño, pero no contestó. Terminé de servirme el café y caminé hacia ella, pensando que se había bajado sin avisarme. Al llegar a la sala, el sillón estaba vacío. La televisión seguía encendida. Subí de inmediato a su habitación y encontré a Daniela profundamente dormida, arropada hasta el cuello. No había forma de que hubiera bajado y subido tan rápido sin que yo la escuchara. Desde esa noche empecé a sentir miedo de verdad. No se lo conté a nadie, pero cada vez que pasaba por la sala sentía que alguien me miraba desde el reflejo de la pantalla. Aquella misma escena se repitió varias veces. Yo veía a Daniela sentada frente a la televisión, pero al acercarme desaparecía y al subir a su cuarto se encontraba dormida. Poco a poco entendí que no era ella, era otra niña. Una niña que se parecía demasiado, con el mismo cabello y la misma forma de sentarse, pero con una quietud distinta, más fría, como si no respirara. La noche que confirmé todo, yo estaba sola en la sala viendo una película. Los niños dormían arriba y la casa estaba en silencio. De repente la televisión cambió de canal. Me levanté y regresé a la película. A los pocos segundos volvió a cambiar otra vez hacia el mismo canal de caricaturas. Lo hice varias veces hasta que me molesté. Murmuré que ya estaba harta y me incliné para apretar los botones del televisor. Entonces sentí una mano pequeña sujetándome el brazo. Era una mano helada, delgada, con fuerza suficiente para detenerme. Al mirar hacia abajo, vi los dedos de la niña apretados sobre mi piel. No vi su cuerpo completo, solo esa mano saliendo desde un lado de la televisión, como si estuviera ahí parada, invisible para mí hasta ese instante. Grité con todas mis fuerzas. El grito despertó a los niños. Subí corriendo, cargué a Tomás y llevé a Daniela a la misma habitación. Me encerré con ellos hasta que sus padres se regresaron. Cuando llegaron todavía estaba temblando. Les conté todo. Al principio no dijeron nada. Entonces recordé lo que Daniela me había dicho y le pregunté quién era Clara. El señor Roberto bajó la mirada. La señora Elena comenzó a llorar. Fue ahí cuando me explicaron que Daniela no había sido su primera hija. Antes de ella nació una niña llamada Clara, que murió a los 6 años por una enfermedad repentina. Me mostraron una fotografía y sentí que el corazón se me detenía. Clara y Daniela eran casi idénticas.
Comprendí entonces que la niña que yo veía en la sala no era Daniela. La mano que me detuvo tampoco era mi imaginación. Era Clara, la hermana sin vida, la misma que Daniela decía que la seguía desde pequeña. Los padres se habían mudado esperando dejar atrás esas manifestaciones, pero ella llegó con ellos, aferrada a su familia y a esa rutina de sentarse frente a la televisión a ver caricaturas. Seguí trabajando un tiempo más en esa casa, aunque nunca volví a acercarme a la televisión cuando cambiaba el canal solo. Daniela parecía acostumbrada. A veces decía que Clara solo quería ver sus programas, que no era mala, pero que se enojaba cuando alguien intentaba apagarle la televisión. Yo no sé si aquello era cariño, celos o tristeza. Solo sé que en esa casa había una niña que ya no pertenecía a este mundo, pero que se negaba a dejar de ser parte de su propia familia. Buenas noches, comunidad de Inframundo. Me presento. Mi nombre es Valeria Méndez, y esto me ocurrió en el año 2014, cuando fui a vivir por un tiempo con una tía en Córdoba, Veracruz. En esa parte del estado siempre se han contado historias de brujas, nahuales y personas que trabajan con cosas oscuras. Yo crecí escuchando aquellas historias, pero una cosa es oírlas, es escuchar esos relatos en boca de los mayores, sentada en una cocina o en una reunión familiar. Y otra cosa muy distinta es vivir algo que te deja con la certeza de que no todo lo que camina por las calles es una persona común. Mi tía Laura acababa de tener gemelos y necesitaba ayuda en la casa. Su esposo, mi tío Manuel, trabajaba como trailero y pasaba muchos días fuera, así que ella se quedaba sola con 3 niños. Los gemelos eran recién nacidos y además estaba Emiliano, su hijo mayor, de 5 años. Yo nunca había trabajado formalmente como niñera, pero al tratarse de familia, acepté. Me mudé un fin de semana a su casa, en una colonia tranquila, con calles angostas, casas pegadas una a la otra, y una escuela primaria a unas cuantas cuadras. La primera noche mi tía me explicó la rutina. Yo debía ayudar con los bebés, preparar algunas cosas de la casa y acompañar a Emiliano a la escuela por las mañanas. Luego recogerlo al mediodía. Mientras cenábamos también me habló de algo que estaba pasando en la colonia. Varios niños habían comenzado con pesadillas parecidas. Todos decían haber soñado con una mujer vestida de negro que se les acercaba. Les ofrecía dulces y después los perseguía. Al principio los papás pensaron que era por alguna caricatura o porque entre ellos mismos se habían contado una historia. Pero el asunto empezó a preocupar porque los niños no siempre se conocían entre sí y aún así describían a la misma mujer. Emiliano era uno de esos niños. Mi tía no quería darle demasiada importancia para no asustarlo más, pero me pidió que estuviera atenta. También me habló de una señora mayor que vendía dulces afuera de la escuela. Decía que a ella no le gustaba que esa mujer hablara tanto con los niños, sobre todo con los que se quedaban esperando solo a sus papás. Era una anciana delgada, siempre vestida de negro, con una canasta llena de paletas, mazapanes, chicles y dulces envueltos en papel celofán. Nadie sabía mucho de ella. Solo decían que vivía por ahí, sola, y que llevaba años vendiendo cerca de la escuela. La primera vez que la vi no me pareció peligrosa, pero sí incómoda. Estaba parada junto a la reja, sonriendo a los niños como si los conociera desde siempre. Cuando sonaba la campana y los alumnos salían, dejaba de venderle a los adultos para acercarse a los pequeños. Les hablaba bajito, les enseñaba los dulces y a algunos les regalaba cosas sin cobrar.
Vi cómo se inclinaba frente a ellos demasiado cerca, como si quisiera ganarse su confianza. Traté de no juzgarla. Pensé que quizás era una señora sola, de esas que se encariñan con los niños porque no tienen familia cerca, pero había algo en su mirada que no me gustaba. Una tarde le pregunté a Emiliano si esa señora le hablaba seguido. Me dijo que sí, que a veces le regalaba dulces y le decía que cuando quisiera podía ir a visitarla. También me contó que a otros niños los habían invitado a su casa. Cuando se lo dije a mi tía, ella se preocupó, aunque intentó justificarlo diciendo que tal vez la mujer era solo una abuelita solitaria. Algunos vecinos incluso permitían que sus hijos aceptaran los dulces porque les daba lástima a la pobre vieja. A mí no me convencía. Había visto cómo veía a los niños y esa mirada no era de ternura. El problema comenzó un viernes. Se me hizo tarde para recoger a Emiliano porque uno de los gemelos estuvo llorando mucho antes de que yo saliera. Cuando llegué a la escuela, la mayoría de los niños ya se habían ido. Emiliano estaba junto a la reja, hablando con la vieja. Ella le sostenía las manos y él traía varios dulces apretando contra el pecho. Me acerqué rápido, lo tomé del brazo con cuidado y le quité los dulces. Se los devolví a la mujer, agradeciendo el gesto, pero diciéndole que el niño no podía recibir cosas de desconocidos. La anciana dejó de sonreír. Su rostro cambió por completo. Me miró con unos ojos fríos, hundidos, y me dijo que yo no debía meterme en asuntos que no entendía. Me advirtió que pronto sabría de ella y que me iba a arrepentir de haber intervenido. Yo traté de mantener la calma. Le pedí que no volviera a acercarse a mi sobrino y me alejé con Emiliano. Mientras caminábamos, todavía la escuché murmurar algo detrás de nosotros, como si hablara con alguien que no estaba ahí. Esa misma noche mi tía salió a casa de su suegra para llevarle unas cosas. Me quedé sola con Emiliano y los gemelos. Afuera empezó una tormenta fuerte, de esas que en Veracruz parecen caer con coraje. Los truenos retumbaban sobre la casa. El viento movía las ventanas y poco después se fue la luz. Mi tía me llamó para decirme que ya venía en camino, pero que por la lluvia iba a tardar un poco. Mientras tanto yo acosté a los bebés, le di de cenar a Emiliano y lo llevé a su cuarto. El niño estaba inquieto, pero al final se quedó dormido. Cerca de las 10 de la noche, un trueno lo despertó. Lo escuché llorar y corrí a su habitación con una lámpara en la mano. Al entrar el llanto se me olvidó de golpe. Emiliano estaba sentado en la cama mirando hacia la ventana. Afuera, pegada al vidrio, estaba la anciana de los dulces. Tenía las manos apoyadas sobre la ventana y una sonrisa torcida en el rostro. La lluvia le corría por la cara, pero ella no parpadeaba. Lo peor fue recordar que estábamos en el segundo piso. Esa ventana no tenía balcón. No había árbol cerca, ni forma humana de estar parada ahí. Tomé a Emiliano en brazos y salí del cuarto. Bajé las escaleras casi tropezando mientras él lloraba contra mi hombro. Desde arriba se escuchó una risa seca, muy baja al principio, después más fuerte, mezclada con un ruido de la tormenta. Me metí a la cocina porque era el lugar donde podía asegurar mejor la puerta del patio. Apenas entré, la vi de nuevo, en la ventana de atrás, ahora golpeando el vidrio con las uñas. Reía con la boca demasiado abierta, mostrando unos dientes oscuros, como si disfrutara vernos encerrados. Yo temblaba tanto que apenas podía sostener el celular. Llamé a la policía, aunque no sabía cómo explicar que una vieja estaba trepando una ventana imposible.
Emiliano gritaba que era la mujer de sus sueños, la que les daba dulces a los niños. En ese momento regresó la luz. Las lámparas de la cocina se encendieron y la risa se cortó de golpe. La ventana quedó vacía. Solo la lluvia seguía golpeando el vidrio. Minutos después tocaron la puerta. Era mi tía. Al verme pálida y con Emiliano llorando se asustó, pero antes de poder explicar me quedé mirando sus manos. Traía unos dulces envueltos en papel celofán. Me dijo que una señora se los había dado al llegar afuera de la casa y que le pidió que se los entregara al niño. Eran exactamente iguales a los que yo le había quitado en la escuela. Le conté todo. Esa misma noche tiramos los dulces y al día siguiente mi tía habló con otros padres. Poco a poco, todos dejaron de permitir que sus hijos se acercaran a la vieja. A los pocos días la mujer desapareció de la colonia. Nadie supo si se mudó, si dejó de vender o si nunca había vivido donde decían. Lo único cierto es que desde entonces los niños dejaron de tener pesadillas con la mujer vestida de negro. Esa fue la primera vez que cuidé niños, y aunque después trabajé como niñera en otras casas, nunca volví a confiar en una persona que se acercara demasiado a un niño con dulces en la mano. Hay regalos que no buscan hacer feliz a nadie. Hay dulces que no se dan por bondad, sino para abrirle la puerta a algo que viene desde la oscuridad. Mi nombre es Mariana Salcedo y esto me ocurrió cuando tenía 17 años en el año 2009, cuando trabajé como niñera en una casa de Toluca, Estado de México. Yo venía de un rancho pequeño cerca de Villa Guerrero, donde la vida era tranquila pero las oportunidades eran pocas. En mi familia no sobraba el dinero, así que apenas terminé la preparatoria, decidí buscar trabajo en la ciudad. Una tía me consiguió alojamiento por un tiempo y a los pocos días de llegar me recomendaron con una familia que necesitaba a alguien para cuidar a su hija mientras ellos trabajaban. La familia parecía normal. Vivían en una casa de 2 plantas, en una colonia tranquila, con portón negro, jardín pequeño y una sala amplia donde había varios muebles antiguos. El matrimonio estaba formado por el señor Alejandro y la señora Patricia. Ambos trabajaban casi todo el día y tenían una sola hija, una niña de 4 años llamada Camila. Antes de quedarme oficialmente, fui 2 veces a la casa para que me conocieran, hablaran conmigo y vieran cómo me llevaba con la niña. Camila era una niña callada al principio, pero después de un rato tomó confianza. Me pareció una niña dulce, muy tranquila para su edad, de esas que juegan solas sin hacer berrinches. Empecé un lunes por la mañana. Llegué temprano, un poco nerviosa, porque era mi primer trabajo formal como niñera. Las señoras ya me estaban esperando. Me explicaron los horarios, dónde estaba la comida, qué podía ver la niña en la televisión y a qué hora debía dormir su siesta. Después se fueron al trabajo y me quedé sola en la casa con Camila, que todavía dormía en su cuarto. Aproveché para conocer mejor la cocina, el baño de abajo y la sala. En una esquina de la sala había un sillón grande, tapizado en tela verde oscuro, con los brazos gastados por el uso. No sé por qué me llamó la atención desde el primer momento. No era bonito ni moderno, pero tenía algo que hacía que uno volteara a verlo. Cuando Camila despertó, la ayudé a cambiarse y le preparé el desayuno. La senté en el comedor con un plato de fruta, pan tostado y leche tibia. Todo iba normal hasta que, sin levantar mucho la voz, la niña me pidió que también le sirviera desayuno a su abuelita. Me quedé quieta unos segundos.
creyendo que hablaba de juego o de alguna muñeca. Entonces señaló hacia la sala. Al voltear sentí que el cuerpo se me heló. En el sillón verde estaba sentada una viejilla. Era una mujer de cabello blanco, peinado hacia atrás, con un vestido claro y un chal sobre los hombros. Tenía las manos juntas sobre las piernas y me miraba con una sonrisa tranquila. No parecía amenazante, pero el susto fue tan grande que por un momento no pude moverme. Yo estaba segura de que cuando llegué no había nadie más en la casa. También estaba segura de que los señores jamás mencionaron que viviera otra persona con ellos. Me acerqué con cuidado, avergonzada por no haberla visto antes. Le pedí disculpas y le expliqué que no sabía que ella estaba ahí. La anciana sonrió con mucha dulzura. Me dijo que no me preocupara, que ya casi nadie se acordaba de ella en esa casa, pero Camila todavía la buscaba todas las mañanas. Su voz era baja, cansada pero amable. Yo pensé que tal vez era la mamá de alguno de los señores y que por pena no me había contado que estaba enferma o que pasaba el día en la sala. Le serví una taza de café y la puse en la mesa del comedor. La anciana se levantó a paso lento del sillón y se sentó cerca de Camila. La niña se veía feliz, como si aquello fuera parte de su rutina. Durante unos minutos le observé mientras desayunaban. Camila hablaba de sus muñecas, de sus caricaturas y de cosas pequeñas de niña. La señora la miraba con ternura, acariciándole el cabello de vez en cuando. Yo me relajé un poco. Pensé que el susto había sido culpa mía por no saber que ella vivía ahí. Cuando Camila terminó de comer, la llevé a lavarse las manos. Después empezó a jugar en la sala. La anciana volvió a sentarse en el sillón verde, en la misma esquina, y yo me puse a lavar los platos. Fue entonces cuando noté algo raro. La taza de café seguía intacta. El líquido estaba exactamente al mismo nivel en el que se lo había servido. No tenía marcas en la orilla. No había señal de que la señora hubiera bebido nada. Me pareció extraño, pero no quise darle importancia. Tal vez no le gustaba el café, o tal vez lo tomaría después. Pasó la mañana y yo hice las tareas que me encargaron. Barrí, limpié la cocina y recogí algunos juguetes. Varias veces escuché a Camila riéndose en la sala, como si alguien estuviera jugando con ella. Desde la cocina alcanzaba a verla de espaldas, sentada en el piso frente al sillón, moviendo sus muñecas y hablando en voz baja. Supuse que la anciana seguía ahí con ella. Cerca del mediodía fui a revisar a Camila. Estaba sola en la sala. El sillón se encontraba vacío. Le pregunté dónde estaba su abuelita y la niña señaló el sillón con total naturalidad. Dijo que estaba sentada ahí. Miré de nuevo y no vi a nadie. Pensé que tal vez la anciana había subido a un cuarto. Así que recorrí la casa llamándola con respeto, pero no la encontré. Revisé la cocina, el baño, el patio y la parte de arriba. La puerta principal seguía cerrada por dentro. No había forma de que hubiera salido sin que yo la escuchara. Cuando la señora Patricia llegó, yo estaba poniendo la mesa para la comida y todavía traía esa inquietud en el pecho. Ella me preguntó cómo había pasado la mañana. Le respondí que bien, que Camila había desayunado, jugado y estado tranquila con su abuelita. La señora se quedó mirándome. Al principio pensé que se molestaría porque quizás no debía mencionar a la anciana, pero luego sonrió con tristeza. Me dijo que Camila hablaba mucho de su abuela, que la extrañaba demasiado y que a veces decía verla sentada en la sala. Después añadió que la señora había fallecido un año antes. Sentí que la piel se me erizó desde los brazos hasta la nuca. No dije nada.
No le conté que yo también la había visto, que le había servido café, que había hablado con ella y que le escuché decir que su hijo casi la tenía olvidada. Me quedé callada porque no quería que pensaran que estaba inventando cosas en mi primer día de trabajo. Pero desde ese momento supe que aquella mujer no era la imaginación de Camila. Seguí trabajando en esa casa durante casi 2 años. Volví a ver a la anciana muchas veces. Nunca volvió a hablarme. A veces estaba sentada a lo lejos en el sillón verde, con la misma sonrisa dulce, mirando jugar a su nieta. Otras veces la veía de pie junto a la ventana, como cuidando la casa. No era una presencia maligna. Jamás me hizo daño ni hizo que sintiera estar en peligro. Pero aún así daba miedo verla, porque uno no espera encontrarse con alguien que ya murió, aunque su mirada sea tranquila. Con el tiempo supe que ese sillón había sido el lugar favorito de la abuela. Ahí se sentaba a tejer, tomar café y cuidar a Camila cuando era bebé. También supe que murió en esa misma casa, una madrugada mientras todos dormían. Tal vez por eso seguía ahí, sentada en su rincón, acompañando a su nieta que todavía podía verla. Hoy Camila es una joven. La he encontrado algunas veces en la calle y casi no recuerda esos años. Dice que de su abuela solo conserva imágenes borrosas, recuerdos que no sabe si fueron reales o sueños. Pero una vez me confesó que de vez en cuando todavía sueña con ella, sentada en aquel sillón verde, sonriéndole desde la esquina de la sala. Yo nunca le dije que no fueron sueños. Hay recuerdos que es mejor dejar quietos, sobre todo cuando pertenecen a alguien que solo volvió para cuidar a su nieta. Comunidad oscura del inframundo. Hemos llegado al final de las historias de niñeras. Me gustaría leerte en la caja de comentarios. ¿Qué opina de los relatos? Si usted fuera niñera y viera algo que no debería existir, ¿qué haría? Hágamelo saber. Me despido no sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, a que compartan con algún amigo o alguna amiga para llegar a más hogares y dejen su like. De verdad que su comentario es muy importante para seguir creciendo en el mundo de YouTube, donde hay miles y miles de historias. Pero que espero este video, estas historias, estos relatos lleguen con ese terror que a todos les encanta. Me despido y nos vemos en otra emisión más. Mi nombre es Alejandro y les deseo dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.